¿Y qué está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana? Es lo que vamos a conversar con el abogado Hernán Ulloa Ordóñez, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Ana Belén Santos y quien le habla Orlando Murillo, abogado Ulloa. Buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo Muy está buenos usted? días. ¿Qué Muchas tal? gracias por la invitación. Cuéntenos, usted ha tenido amenazas por denunciar lo que ocurre a lo interno del Consejo de Participación Ciudadana, pero a los integrantes de mayoría como que no les interesa transparentar auténticamente lo que pasa en el país, esta corriente de corrupción que la queremos detener. Y ellos que son aparentemente representantes del pueblo, se suman a esa corriente nombrando a un señor que más experticia tiene de aduanas que de derechos humanos. Y usted lo hace bien, decirle al país lo que a lo interno de ello ocurre, no obstante que se gana la acusación de personas que usted ha de saber quiénes son, doctor Hernán Ulloa. ¿Qué pasa a lo interno? ¿Hay demasiados conflictos de intereses a lo interno de este organismo para designar a esta persona? Bueno, usted póngase un poquito a meditar la importancia que tiene la designación del Contralor General del Estado, el que controla las cuentas, el que controla la administración pública, a los prefectos, a los asambleístas, a los alcaldes, a todos los funcionarios de gobierno, etcétera. Usted póngase a pensar un poquito del gran interés que hay sobre esta designación. Y pienso que el día de ayer fue determinante porque no solamente se expuso, se evidenció la poca preparación y la poca precaución que han tenido los consejeros de mayoría para designar a un defensor del pueblo que no cumplía con los requisitos establecidos en la Constitución. Eso es importantísimo que sea transparentado ayer ante el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. Hablando también de calumnias, yo ya más frontal no puedo ser. Hay un asambleísta que es el tío de la presidenta Sofía Almeida, quien se está encargando de difamarme a través de diferentes medios. Y el día de ayer, en un acto insólito, confiesa de que efectivamente él ha sido el que distribuye esos videos que contienen calumnias en mi contra. Lo que él indudablemente desconoce por su falta de orientación jurídica, al igual que la tiene su sobrina, es que eso de ahí puede acarrear una infracción penal, esa confesión que él ha hecho, y si me sigue toreando, le voy a dar su estate quieto de una vez, porque hay que pararle la mano a estos calumniadores profesionales, así tengan los cargos que tengan. Yo soy muy respetuoso con los señores asambleístas. Respeto la Asamblea Nacional del Ecuador. Por eso hago bien mi cargo. Por eso lo ejerzo bien mi cargo. Para que el momento que la Asamblea haga el control político, yo tenga la frontalidad para poder explicar mis acciones. Ese es el respeto a la Asamblea y por ende a los asambleístas. Pero cuando una persona que funge de asambleísta ya se mete con mi honor, esa persona pierde mi respeto, y así es como va a ser tratado de aquí en adelante si continúa con estas olas de calumnia, porque no es posible que tengamos infiltrado en el seno de la asamblea a un viejo personaje político cuestionado por figuras que sí han tenido representación en el Ecuador, porque justamente han tenido actos desleales como los que está ocurriendo, abusando de sus poderes y metiéndose con mi honra, metiéndose con la de mi familia. Y continúa, aprovechando desde la asamblea, que es asambleísta, continúa con esta ola de desprestigio. Yo ayer lo emplacé a que si quiere ser abogado defensor de su sobrina, entonces presente la renuncia y se ponga a ejercer por primera vez en su vida la profesión, ya que siempre ha ejercido solamente la lengua, no ha ejercido nada más que eso. Usted aclara que va a la Asamblea, ha convocado al Consejo de Participación Ciudadana a sus integrantes para que vayan a la Comisión de Fiscalización. Sin duda que usted va a tener la oportunidad allí de transparentar el tema. Pero,
¿qué piensa que ocurra con el resto de vocales, sobre todo de mayorías, que ha hecho una designación que no solamente usted reclama que haya recaído una persona que no sabe de derechos humanos, que no ha cursado estudios de derechos humanos, pero sí conoce mucho de aduana y sabemos cómo se manejan y se han manejado las aduanas ayer, hoy y se manejarán en el tiempo? ¿Qué responderán? Porque el cuestionamiento, digo, no es suyo, sino son de varios sectores, incluyendo la propia Asamblea a través de la Comisión de Fiscalización y su presidente, abogado Ulloa. Por supuesto, sectores serios que se encuentran empoderados del derecho, que quieren respetar el ordenamiento jurídico. Yo no estoy en condición de minoría, resentido, y por eso estoy desprestigiando al mismo Consejo de Participación Ciudadana. Créame, para mí es duro, especialísimo, tener que estar minando la institución donde pertenezco, pero la otra opción que me queda es quedarme callado, y callado no voy a quedarme. Para eso no me eligió el pueblo ecuatoriano. Tenga el costo que tenga, debo transparentar esta información, y qué bueno que personas serias, como ayer el asambleísta Fernando Villavicencio, pudo darse cuenta de lo que ocurre en la designación del defensor del pueblo y cuál va a ser la temática en las demás designaciones de autoridades. Hay un documento del cual se dice que se recomendaba justamente que el defensor del pueblo encargado sea justamente una persona que tenga conocimiento de derechos humanos en sus estudios o que haya sido parte del accionar de la defensa de derechos humanos en nuestro país. ¿Se desconoció esa recomendación que a lo interno del Consejo de Participación Ciudadana se hizo? Bueno, el primer documento en que se encuentra eso se llama Constitución del Ecuador, artículo 216, que exige que el perfil de defensor del pueblo tenga una amplia trayectoria en defensa de los derechos humanos, y eso no tiene el actual defensor del pueblo. De ahí hay un informe jurídico donde ratifica lo que establece la Constitución del Ecuador, la ley orgánica de la materia, e indica de que el consejo o los consejeros lo mínimo que deben hacer es precautelar o buscar el perfil que cumpla con estos requisitos constitucionales y legales. Pero el señor encargado de la Defensoría del Pueblo ha dicho que él como abogado, él defiende los derechos humanos y de ahí pues tiene la experticia y la experiencia de ser defensor de derechos humanos. ¿Es un chiste eso o hay que tomarlo en serio? Oiga, yo he sido un abogado que creo que me he ganado mi prestigio defendiendo casos de verdad que ya rayan en lo insólito, en el abuso de poder, en la falta de atención por parte de la Administración de Justicia, que podría tratarse hasta inclusive de delitos de lesa humanidad. Yo he tenido que defender, y con toda mi experiencia en lo profesional que ha sido registrada por cada uno de ustedes como medios de comunicación, yo, Hernán Ulloa, todavía no considero que tengo los requisitos para poder ser el defensor del pueblo. Esto es una amplia trayectoria enfocada en una especialidad, en una materia específica que demanda conocer mucho, sentencias de Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencias de diferentes otros organismos internacionales, pronunciamientos de organizaciones de derechos humanos, etcétera. O sea, demanda mucho, demanda conocer otro tipo de procedimientos, además de los procedimientos ordinarios, extraordinarios del Ecuador, sino también procedimientos que se dan en el exterior con otros organismos de defensa de derechos humanos. Esto de aquí es tan importante porque es parte de lo que se busca como perfil para defensor del pueblo, que tenga estas características sui generis en defensa de los derechos humanos. Yo ponía un símil en días pasados, decía que un médico general no puede operar pues a una persona de corazón abierto si no es un cirujano cardiovascular, para aclarar esto de que yo soy abogado y defiendo los derechos humanos. Pero es un tema que usted lo aclara muy bien de la perspectiva jurídica. Ana Belén tiene otras inquietudes para usted, doctor Ulloa. Gracias, Orlando. Lo que estaban comentando entre ustedes correspondiente a lo de abogado y por eso sé de derechos humanos, pues está totalmente equivocado, también concuerdo con ese comentario, pero ¿cuál sería entonces el proceso ideal para elegir a este funcionario o a funcionarios en sí cuando salen, por ejemplo, de cargos públicos? ¿Quién los pone, quién los quita? Porque se supone que hay una ley, pero
¿Qué pasa con eso? Bueno, para la designación del defensor del pueblo encargado no existe un procedimiento específico. Pero si nosotros somos autoridades que tenemos que garantizar transparencia en la designación de las autoridades, lo mínimo que podemos hacer es tratar de verificar que esa persona que vayamos a designar cumpla con los requisitos. Mientras eso no sucede, pues lastimosamente estamos incumpliendo con nuestras funciones. ¿Y cómo se cumple con estos atributos, siendo que no se encuentra en la ley específicamente el tema del encargo? Porque si para defensor del pueblo se pide estos requisitos, si para el vicedefensor del pueblo indica que debe cumplir con los mismos requisitos del defensor del pueblo, es lógico, solamente es de unir los puntos, es lógico que el encargado también debe cumplir con los requisitos para poder ejercer como defensor del pueblo. Si no pudiéramos nosotros designar a cualquier otro ciudadano o persona que tenga título de tercer nivel o que sea simplemente bachiller, o sea, no tiene sentido. Debe cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución y la ley del Ecuador. Eso es lo que debería haber hecho el Consejo antes de designar al defensor del pueblo. Y lo que fue cuestionado ayer ante la Comisión de Fiscalización. Y ahora, ¿cuál es el proceso a seguir? Porque se está cuestionando mucho al defensor del pueblo que ya se lo ha designado, pero bueno, ahora salta estas declaraciones de parte de usted, también escuchamos a Ana Belén Cordero hace un rato hablando del señor, pero ahora ¿qué sigue? ¿Lo van a sacar? ¿Lo van a mantener ahí? ¿Para qué tanta discusión del caso? ¿Para concluir en qué? Bueno, qué excelente pregunta, porque nosotros como Consejo de Participación Ciudadana solo designamos, no sacamos a nadie. Esa es la atribución nuestra. Designar, pero no remover ni destituir. Ya en este momento, eso le corresponde al control político que se lleva a cabo en la Asamblea Nacional. Eso es lo que hay que destacar, el control político en la Asamblea Nacional. Y lo otro, la segunda opción, es que el Contralor General del Estado revise los requisitos establecidos para ejercer esa función y tome una decisión. Y la tercera opción es que la acción de protección que se presentó, el juez acepte esa acción de protección y tengamos un resultado favorable. Son las tres opciones que yo veo. Pero hasta tanto nos pasamos en una situación bastante crítica y de pérdida de tiempo, que es valiosísimo, ¿no? Adicionalmente, que suma esta corriente negativa a las acciones de este Consejo de Participación Ciudadana, el hecho de que se lo quiere desaparecer. Y hay una resolución del pueblo de que en ese sentido se proceda para que sean órganos establecidos como la Asamblea Nacional o la Legislatura para que resuelva en cuanto a designación del Contralor, del Defensor y de otras autoridades. ¿Y dónde está esa petición o ese documento? Que yo conozca, ya la Corte Constitucional dio por archivado ese pedido que buscaba la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. En este momento no existe en trámite legal algún documento que busque la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Lo que se está buscando es tratar de incorporar en una consulta popular, restarle las funciones que tiene de designación de autoridades. Algo que hay que esperar que el pueblo ecuatoriano decida. Mientras tanto, nosotros tenemos esas facultades, más allá de los inconvenientes que existen. Yo déjeme decirle que concuerdo de que esta misión de designación de autoridades debe ser un poder más compartido. No debe ser un poder absoluto del Consejo de Participación Ciudadana. Debe ser compartido con otras funciones del Estado. Puede ser con la Asamblea Nacional, puede ser también con los otros organismos de la función de transparencia y control social, puede ser la misma Contraloría General del Estado. Algo hay que poner un candado para que no ocurran lo que está pasando con el tema del defensor del pueblo. Sí, porque cuando usted pregunta, póngase a pensar en lo trascendente de designar a un contralor que analiza las cuentas de funcionarios, dígase el Poder Ejecutivo, Legislativo, de alcaldes, de prefectos. Sin duda que hay demasiados intereses como para poner ahí a un títere
y no una persona con personalidad para que vaya a ejercer el cargo como se aspira y a cuidar los recursos del pueblo ecuatoriano y no como ha ocurrido en estos últimos 14 años. Exactamente. Lastimosamente el Consejo de Participación se enfrenta a un desprestigio que no merece la institución, producto de las personas, no producto de la noble institución. Si tuviera personas orientadas jurídicamente, si tuviera personas comprometidas con buscar la transparencia de los procesos, pienso que el Consejo de Participación tuviera otra vista por parte de la ciudadanía. ¿Ok? Esta es una entidad que tiene relación directa con el pueblo ecuatoriano y que busca tomar decisiones y resoluciones en torno a las problemáticas del ciudadano de pie, no del ciudadano élite, aunque también nosotros indudablemente nos preocupamos de la ciudadanía en su contexto, pero quienes tienen la mayoría de los problemas son los ciudadanos de pie. Y por eso el Consejo de Participación Ciudadana es súper importante, porque permite que estos ciudadanos de pie ejerzan la participación ciudadana y el control social en todos los ámbitos de la administración pública. Ahora, para la designación del Contralor, abogado Hernán Ulloa, hay alrededor de 370 personas ecuatorianos que se han ubicado en el plan de observadores del mismo. ¿De qué manera auténticamente se le está dando una transparencia al hecho cuando veíamos, lo recordamos, que en la época de Rafael Correa también iban y se sumaban una serie de ciudadanos supuestamente veedores de tal o cual designación y a la postre designaban a gente que, como ya vemos, no ha servido sino para ser solapadores del atraco y del robo que se ha hecho en estos últimos años? Bueno, para que usted tenga una idea de lo que está ocurriendo al interior del Consejo de Participación Ciudadana, nosotros los consejeros hemos quedado totalmente excluidos de participar en la observación del proceso de selección de autoridades. Totalmente excluidos, porque la persona que nosotros estábamos designando como nuestros delegados, de conformidad con lo que establecen las comisiones ciudadanas de selección, ya fue retirado producto de una reforma que se hizo a ese reglamento, donde se quitaba ese delegado a cada uno de los consejeros y se daba la facultad para que la presidenta envíe sus delegados, es decir, sus observadores, y esto de aquí ha limitado nuestro acceso a los procesos. Qué lamentable que todo esto se esté dando, ¿no? Cuando estamos los ecuatorianos buscando transparentar, superar todo este desfase que hemos tenido de inmoralidades, de falta de ética, de comportamiento público de funcionarios de tan alto nivel, cuyo resultado es que están muchos en la cárcel, como Glass, como el famoso Capaya y otros más, y una gran cantidad de funcionarios de alto nivel fugados del país, incluyendo al prófugo número 1, Rafael Correa. Y en lugar de cambiar todo eso, parece que se insiste en lo mismo. Qué lamentable. ¿Tenemos salida, doctor? Por supuesto, la salida es que ya se dejen los compañeros de mayoría a incumplir con la Constitución y la ley, y que todos busquemos en una mesa de trabajo una salida y el acabose de estos problemas al interior del Consejo de Participación Ciudadana que nos desprestigian. Pero si están dispuestos a ser receptivos, si están dispuestos a cumplir con la Constitución y la ley y poder enmendar lo malo que se ha actuado. Esa es la solución. ¿Va a ir usted a la Comisión de Fiscalización como lo anunció ahora la señora Ana Belén Cordero? Ayer fue la sesión en la Comisión de Fiscalización. Ya. Véalo en las redes, lo que se dio al interior. Fue un evento muy interesante, donde nosotros indudablemente no fuimos cuestionados por nuestras actuaciones, pero sí fue cuestionada la mayoría que tomó la decisión de designar un defensor del pueblo que no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución. Y pensar que esa mayoría representa al pueblo. Qué triste la realidad que vivimos, pero bueno, somos parte corresponsable sin duda los ecuatorianos cuando no designamos bien a nuestros representantes. Doctor Ulloa, gracias por el diálogo aquí en OMC Noticias y seguiremos luchando para tratar de enderezar este entuerto y hacer que nuestro país tenga un mejor horizonte para todos. Gracias, muy amable por la invitación, siempre a sus órdenes. Muy amable, muy gentil.